Para mejorar nuestra devoción personal diaria y edificación de la fe mediante el estudio de las Escrituras, presentamos Estudio 7, una forma dinámica e interactiva de estudiar la Palabra de Dios. Con nosotros, sus anfitriones, pastores Denis Mercedes y Alex Lizardo. Dios te bendiga y te guarde, querido amigo y hermano. Te habla el pastor Alex Lizardo y te doy la bienvenida una vez más a Estudio 7. El día de hoy, como siempre, damos una bienvenida a nuestro compañero, pastor Denis Mercedes, quien nos acompaña en los comentarios de estas valiosas lecciones. Pastor, que Dios te bendiga. Gracias por estar con nosotros. Bendiciones, mi querido pastor Lizardo, y saludos a los amigos que nos acompañan en el estudio de la Santa Palabra de Dios. Pastor Lizardo, hoy es martes 5 de octubre y vamos a ser bendecidos con la maravillosa lección 1000 veces más numerosos. 1000 veces más numerosos. Bueno, esto va a estar emocionante, esta lección. No se mueva de donde usted está. Acompáñeme en esta oración. Querido Padre que moras en las alturas de los cielos, alabado y glorificado sea tu santo y bendito nombre. En esta hora queremos ser 1000 veces más bendecido a través de tu Espíritu Santo en esta lección. Sé con nosotros en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pastor Denis y amigos oyentes, después del largo peregrinaje por el desierto, Moisés, hablando en nombre de Jehová, dijo: Mirad, yo os he entregado la tierra. Entrad y poseed la tierra que Jehová juró a vuestros padres Abraham, Isaac y Jacob, que les daría a ellos y a su descendencia después de ellos. Después que Moisés dijo estas palabras al pueblo, vamos a ver, pastor Denis y amigos oyentes, qué viene a continuación. Vamos a leer Deuteronomio capítulo 1, los versos 9 al 11. Pastor Denis, por favor, ayúdenos en la lectura de estos textos. ¿Cómo no, pastor? Claro que sí. Deuteronomio, el capítulo 1, los versículos 9 al 11, dicen de la siguiente manera: En aquel tiempo yo os hablé y os dije, yo solo no puedo llevaros. Jehová vuestro Dios os ha multiplicado tanto que hoy vosotros sois tan numeroso como las estrellas del cielo. Jehová Dios de vuestros padres os haga 1000 veces más numerosos de los que ahora sois y os bendiga como os ha prometido. Muchísimas gracias, pastor. En estos pasajes nos damos cuenta que este es otro ejemplo de la gracia de Dios. Incluso en medio de las travesías por el desierto, el pueblo de Israel fue bendecido. El pueblo de Israel no tuvo ninguna necesidad mientras vagaban por el desierto 40 años. De hecho, pastor Denis y amigos oyentes, ninguno de sus vestidos se envejecieron, ni tampoco nunca se le hincharon sus pies. Y es por eso que Moisés, cuando ve la gracia de Dios por su pueblo, mostrando nuevamente su amor por el pueblo, le pidió a Dios que lo multiplicara 1000 veces más de lo que Dios ya lo había hecho. Vamos a continuar la lectura de Deuteronomio capítulo 1, esta vez los versos 12 al 17. Pastor Denis, por favor, continuemos en la lectura de estos textos. Claro que sí, aún tengo la Biblia abierta en Deuteronomio, el capítulo 1. Ahora los versos 12 al 17. Dice de la siguiente manera: ¿Cómo llevaré yo solo vuestras molestias, vuestras cargas y vuestros pleitos? Dame de entre vosotros, de vuestra tribu, hombres sabios, entendidos, expertos, que yo los ponga como vuestros jefes. Me respondisteis y dijisteis: bueno es hacer lo que has dicho. Entonces tomé a los principales de vuestras tribus, hombres sabios y expertos, y los puse como jefe sobre vosotros, jefes de 1000, de 100, de 50 y de 10, y gobernadores de vuestras tribus, y di a vuestros jueces esta orden: oíd entre vuestros hermanos y juzgad justamente entre el hombre y su hermano, o un extranjero. No hagáis distinción de persona en el juicio, tanto al pequeño como al grande oiréis. No tendréis temor de ninguno, porque el juicio es de Dios. La causa que os sea difícil la traeréis a mí y yo la oiré. Muchísimas gracias, pastor. En estos pasajes notamos que cuando el Señor ejercía una presencia
tan poderosa en medio de su pueblo, existía la necesidad de una organización, de una estructura, de un sistema de rendición de cuentas. El pueblo de Israel era una asamblea organizada, era un precursor de la Iglesia del Nuevo Testamento, que en griego significa iglesia. Y aunque trabajaba en un contexto totalmente diferente, el apóstol Pablo nunca estuvo lejos de sus raíces judías. Y en 1 Corintios capítulo 12 vemos claramente cómo delineó la necesidad de que haya gente calificada para asumir varios roles para el correcto funcionamiento del cuerpo, tal como lo vemos aquí en el libro de Deuteronomio en la Asamblea del Desierto. Pastor Denis y amigos oyentes, el gobierno de Israel se caracterizaba por la organización más cabal, tan admirable por su esmero como por su sencillez. El orden tan señaladamente puesto de manifiesto en la perfección y disposición de todas las cosas. Dios era el centro de la autoridad, el soberano de Israel. Moisés se destacaba como el caudillo visible que Dios había designado para administrar las leyes en su nombre. Posteriormente se escogió de entre los ancianos de las tribus un consejo de 70 hombres para que asistieran a Moisés en la administración de los asuntos generales de la nación. Enseguida venían los sacerdotes, quienes consultaban al Señor en el santuario. También había jefes o príncipes que gobernaban sobre las tribus. Bajo estos jefes también habían jefes de millares, jefes de cientos y jefes de 50 y cabos de 10. Y por último, también existían funcionarios que podían emplear en tareas especiales. Pastor Denis y amigos oyentes, la iglesia de hoy, al igual que la Asamblea de Israel en aquel entonces, necesita ser un cuerpo unificado, con personas que cumplan varios roles según sus dones. Pastor Lizardo, ya al cierre, debo decir que, aunque a veces escuchamos que la gente arremete contra la religión organizada, ¿acaso preferirán una religión desorganizada? La palabra de Dios, especialmente el Nuevo Testamento, no reconoce ninguna otra clase que la organizada. Adelante, iglesia, en el nombre de Jesús. Sin tiempo para más, de esta forma llegamos a la parte final de nuestro estudio el día de hoy titulado 1000 veces más numerosos. Te invitamos ahí donde estás para que en actitud de oración hablemos con Dios. Dios y Padre, gracias te damos por el estudio de tu palabra. Muchísimas gracias por la bendición que nos das de poder pertenecer a tu pueblo, a esta iglesia organizada. Ayúdanos a seguir hacia adelante de la mano de Cristo hasta llegar muy pronto a la tierra prometida, el reino de los cielos. Dirige cada una de nuestras actividades el día de hoy en el nombre de Jesús. Amén.